Hoy vamos a tratar nuestra lección número 11. Qué bárbaro, qué increíble. Ahí está. Eso es lo que hoy nos toca tocar, la lección número 11, intensificando la fe, haciendo el bien cuando se nos hace el mal. Qué cosa, ¿no? Qué cosa tan tremenda, ¿no? ¿Cómo hacer el bien cuando se nos hace el mal? Eso no es natural, en el concepto humano natural, nadie piensa así, ¿no? Cuando me hacen mal, yo le tengo que hacer mal y peor, doblemente, ¿no? Pero aquí Santiago nos va a hablar de este tema, así que vamos a leer el pasaje, vamos a ir a Santiago, capítulo 5, del 7 al 12, y vamos a leer esta porción de la palabra en esta mañana. Entonces, vamos a leerlo. Abran sus Biblias ahí en Santiago, capítulo 5, 7 al 12. ¿Y por qué al 12? Porque hasta ahí nos toca esta sección y nos tocaría una última lección que no va a ser el próximo domingo. Ustedes dirán, ¿por qué? Porque el próximo domingo tenemos ayuno, el ayuno de Mm, iglesia. Y entonces, por disposición de nuestro querido pastor Sobero, se ha determinado que los días de ayuno no haya clase. Entonces, para que todos estemos concentrados en la oración y el ayuno, y a las 2 de la tarde podamos participar del culto de cierre de 2 a 4. Entonces, hermanos queridos, el próximo domingo no va a haber clase, pero vamos a tener la oportunidad de participar del ayuno desde las 4 de la tarde del día sábado hasta las 4 de la tarde del día domingo, con la libertad que todos tenemos. Vamos a leer entonces el capítulo 5 del 7 al 12. Dice así Santiago: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Muy interesante lo que Santiago nos viene a decir en esta parte de esta sección que vamos a mirar hoy. Y interesante porque eh, ha- hay que hablar de algunas observaciones generales. Primero, que Santiago vuelve a tratar con los hermanos, ¿no? Miren usted, el 7 dice, por tanto, hermanos. El mensaje que ahora va a tocar, a diferencia del que vimos el domingo pasado, que era a los ricos opresores de la época, ahora se vuelve la mirada a los cristianos, a los creyentes. En esta parte de la epístola, Santiago asume el papel de pastor y dice hermanos, hermanos, ¿no? Y ha ventilado ya su indignación contra los ricos. Ahora se dirige afectuosamente a los lectores, llamándolos hermanos. Ahora, ustedes van a notar que repite varias veces la palabra hermanos. Miren, en el 7 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Luego dice en el 9, hermanos, no os quejéis. Si ustedes miran el 10, hermanos míos, ¿no? El 12, pero sobre todo, hermanos míos. O sea, vamos a notar que Santiago nuevamente
va a tener un trato afectuoso con la iglesia. Ahora, otro detalle importante, que estos versículos están relacionados directamente con los 6 que anteceden, o sea, con los que tratan con la explotación de los justos por parte de los ricos. O sea, hay una relación muy estrecha que la vamos a poder ver y analizar. Ahora, otro detalle importante preliminar es que Santiago expresa su preocupación que ellos ejerzan la virtud de la paciencia. Todo el pasaje repite muchas veces la palabra paciencia. Miren, él recurre a la repetición. En el verso 7 habla de paciencia dos veces, ¿no? Por tanto, hermanos, tened paciencia. Luego dice ahí, casi aguardando con paciencia. Eso es el verso 7 solamente, y 2 veces. En el verso 8 vuelve a decir, tened también vosotros paciencia. En el verso 10 vuelve a decir que debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia. Y adicionalmente, 2 veces emplea el concepto perseverar. El verso 11, nuestra versión dice ahí que habéis oído de la paciencia de Job, pero realmente lo que en el original se habla de perseverancia de Job. Y es ahí donde Santiago va a poner su énfasis, ¿no? Su énfasis muy, muy marcado. Bien, ahora, es algo importante también mencionar que el consejo que Santiago presenta en esta sección de su carta es en forma de 4 mandamientos. Por ejemplo, primero, a que seamos pacientes. Sea paciente. Hermano querido, amado, le dice, sea paciente. Segundo, cuide el sentir del corazón. Tercero, no se queje. Cuarto, no jure. O sea, Santiago pone 4, el consejo que da a través de su carta aquí en esta sección, lo presenta en forma de 4 mandamientos para sus oyentes. Sea paciente, cuide el sentir del corazón, no se queje, no jure. Y lo vamos a desarrollar a lo largo de esta hora de clase que tenemos juntos. Entonces, vamos al primer versículo. Ahí cuando nosotros encontramos justamente este pasaje que nos muestra qué es lo que el Señor quiere que hagamos. A ver, les voy a compartir justo esta parte de la... Aquí vamos a compartir esta pantalla. Bien, acá está el pasaje, ¿no? El pasaje del versículo 7 dice, sed pacientes, pues, hermanos, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera que la tierra dé su valioso fruto y cuán pacientemente aguarda las lluvias de otoño y de primavera. Sed también vosotros pacientes y permaneced firmes porque la venida del Señor se acerca. Eso es lo que dice el verso 7. En otra versión, por cierto, porque aquí en nuestra versión Reina Valera dice porque dice el labrador espera el precioso fruto con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Bueno, esa lluvia temprana y tardía tiene una explicación. Aguarda las lluvias de otoño, cuando el labrador siembra, y luego aguarda las lluvias de cuando ya está próximo a cosechar, de la primavera, que es vital esa lluvia, para que el fruto ya salga robustecido y pueda ser cosechado. Entonces, Santiago dice, sed también vosotros pacientes y permaneced firmes por una razón lógica o una razón válida, sumamente válida, porque la venida del Señor se acerca. Entonces vamos a analizar estos pasajes, estos versículos, instrucciones específicas para enfrentar situaciones en las que se nos haya hecho mal.
Recuerden ustedes que Santiago está hablando muy relacionadamente a los pasajes, a los versículos anteriores tratados, los primeros 6 versículos de Santiago 5. Recuerden ustedes de que los creyentes que probablemente trabajaban para las tierras de los terratenientes, que eran injustos, abusivos. Entonces, Santiago ahora se dirige a la iglesia y les dice, les da instrucciones para enfrentar situaciones en las que muchas veces se nos ha hecho mal, incluyéndonos nosotros. Ahora, ¿cuál es la primera instrucción que da Santiago? Primero, ser paciente. Ahora, hermanos, yo quiero detenerme bastante en este concepto, como están ustedes viendo en la pantalla. Ser paciente es estar plenamente consciente de sus adversidades. Santiago les dice a sus lectores que ejerciten la paciencia. Y acá hay algo que llama la atención. La palabra pues, dice, ¿no? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor, mirad como el labrador. Esa palabra que hay un enlace, ¿no? Si ustedes miran el versículo, sed pacientes, pues, hermanos, hasta la venida del Señor. Esa palabrita, pues, vincula el mandato de ser paciente con los versículos precedentes, en los cuales Santiago describe las condiciones de opresión en que viven los pobres. Y esto es importante cuando uno se acerca al pasaje. En la versión Reina Valera dice, por tanto, esa es la otra conjunción, ¿no? Por lo antes mencionado, entonces sean pacientes. No sé si me dejo entender, ¿no? O sea, él está conectando lo anteriormente dicho con lo que va a decir ahora. Por tanto, ustedes han sido víctimas del abuso, por tanto, sean pacientes. Ahora, en cierto sentido, Santiago retoma el tema con que comenzó su epístola. ¿Se acuerdan ahí en el capítulo 1, verso 2? Santiago dice ahí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Interesante, ¿no? Santiago como que retoma el tema con que comenzó su epístola. Consideradlo como sumo gozo, hermanos míos, cuando enfrenten pruebas de todo tipo. Y esto debe ser una constante en la vida del creyente, porque vamos a enfrentar situaciones adversas todo el tiempo. Nosotros, los creyentes, estamos expuestos a vivir afrentas, dificultades por causa de nuestra fe, porque vivimos contra la corriente de este mundo. Y entonces Santiago le dice, por si acaso, no se olviden que cuando vengan las pruebas, pues dice ahí, tened por sumo gozo, porque el Señor va a intervenir, definitivamente lo va a hacer. Entonces, esto es algo que no podemos dejar de mencionar y que debemos de tenerlo muy, muy, muy presente. Ahora, además, debemos decir que la paciencia, ojo, mis hermanos queridos, es una virtud que pocos poseen y muchos buscan. Ahora, vivimos en una sociedad que enarbola la palabra instantáneo, ¿no? Basta mirar que hoy todo el mundo quiere la inmediatez, ¿no? Nadie piensa en esperar, ¿no? Hoy en día usted aprieta un botón y lanza un mensaje de texto que llega en el momento exacto, o sea, en ese instante, en tiempo real. O sea, estamos en una sociedad que enarbola la palabra instantáneo, la inmediatez. Entonces la paciencia
es un tema que no se ha aprendido y no se ha cultivado ni se cultiva. Yo creo haberles comentado que yo pienso, yo viví un tiempo fuera del país y yo recuerdo mucho que yo escribía una carta y uno la llevaba al correo y si era certificada, llegaba a Lima en 7 días. A los 7 días, la persona que estaba esperando esa carta recibía, la leía. Si respondía inmediatamente, bueno, de repente al día siguiente se iba al correo, la dejaba certificada y después de 7 días más yo recibía la respuesta. O sea, ¿cuántos días habían pasado? Mínimo, o sea, lo más mínimo, 15 días. Hermano, yo les cuento eso a mis hijos y me digo, no, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a demorar 15 días en recibir una respuesta cuando yo ahora mando y al instante me están respondiendo? Bueno, así era como de alguna manera éramos cultivados en la paciencia, en el esperar. Hoy en día no, hermanos, nadie espera, todo el mundo quiere las cosas ya, inmediato. Ahora, pero ser paciente, tal como Santiago usa la palabra, es mucho más que esperar pasivamente a que pase el tiempo. Ojo, no es solamente esperar pasivamente, no ya que pase el tiempo, bueno, ya vendrá, no. La paciencia para Santiago es el arte de soportar a alguien cuya conducta es incompatible con la de los demás y a veces aún opresora. Miren ustedes, hermanos, que no es una actitud pasiva. La paciencia es algo que se cultiva y que implica un arte de soportar, de permanecer, soportar a alguien cuya conducta probablemente sea incompatible con la de los demás y puede ser inclusive opresora. Y esta parte es la que menos nos gusta y es la que menos queremos aprender. Ahora, el hombre paciente calma una querella. ¿Por qué? Porque controla su ira y no busca venganza. Ahora, Solcito, ya levántate. vamos a leer dos pasajes que voy a pedir que me ayuden ahí. Entonces, miren lo que dice Proverbios 15:1. A ver, si me pueden ayudar con eso. Alguien que abra su micro y me pone ahí Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Muy bien, interesante, ¿no? Proverbios, eso dice el 1. ¿Y qué dice el 15:18? Alguien más que lea. Abre su micro y lo comenta. Pastor, Proverbios 15:18. Sí, 15:18. Está bien. Proverbios 15:1. Ya me ganaron. A ver, nuevamente, Gloria. De nuevo. 15:18. Hola. ¿Quién fue? ¿Puedo leer? Sí, léelo. Ya. 15:18 dice, el que es iracundo provoca contiendas y el que es paciente las apacigua. Ajá, muy bien. El que es iracundo provoca contiendas. Sí. De nuevo, ¿y qué más? Y el que es paciente las apacigua. Muy bien. El que es paciente las apacigua. Ok, Araceli, gracias. La versión Reina Valera dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Lo mismo, ¿no? Ahora, es interesante lo que estamos leyendo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué dice Proverbios 16:32? Ahí nomás, volteen la página. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Ajá, interesante, ¿ah?
Porque aquí Salomón dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahora, hermanos, ustedes leen esto, y esto es totalmente contrario a la filosofía de nuestro mundo, ¿no? De nuestro tiempo. Dice, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que se enseñorea ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el concepto ahí? Dominio propio, claro. Y hermanos queridos, eso es algo que hoy casi no existe. Porque vivimos en una sociedad de violencia, de bravucones, de quienes reclaman o quienes se defienden y que no se dejan pisar el poncho. Y la palabra nos enseña otra cosa, ¿no? Que muchas veces mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y mejor es el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Qué cosa, ¿no? Para decirlo de otro modo, la paciencia es lo opuesto a ser de mal genio. Ojo, ¿no? La paciencia es lo opuesto a ser de mal genio. Ahora, esto nos debe llamar la atención porque nuestra sociedad no postula estos valores. Por el contrario, lo que postula la sociedad es todo lo opuesto, ¿no? No te dejes amedrentar, tú tienes que levantarte a reclamar por lo tuyo, y si te hacen una injusticia, pues entonces reacciona. Y uno lee la palabra, y la palabra nos da instrucciones que están un poquito diferentes, ¿no? Ahora, nadie dice que no debemos de buscar la justicia, por supuesto que sí, pero hay formas, hay maneras. Y como creyentes tenemos mayor responsabilidad. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén? Entró montado en un... ¿Se acuerdan? En un asno. Un mulo. En un asno, ¿no? ¿Y qué significado tuvo eso? ¿Cuál era el significado? ¿Qué quiso? Humildad. Humildad, ¿no? Pastor. Él llegó con un mensaje de paz. No entró con un mensaje de violento, ¿no? ¿Cómo entraban los conquistadores? En caballo. Caballo, así es. Y el caballo era sinónimo de fuerza, de poder y de autoridad. Soberbia. Soberbia, ¿no? Y Jesús entra en un pollino. Y él trae un mensaje de paz, un mensaje de mansedumbre, ¿no? Y esto, hermanos, debe ser un motivo de ver nuestra vida, cómo enfrentamos ciertas situaciones en nuestra propia vida. Porque ejemplo tenemos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Santiago sabe que los lectores de su epístola no pueden defenderse de sus opresores. Ustedes saben que el Imperio Romano era un imperio donde los derechos humanos no existían. Y por lo tanto les insta a ejercitar la paciencia y a dejar estos asuntos en las manos de Dios, que vendrá a librarlos. Santiago apela a eso y es más, Santiago les dice que si aún pudieran defenderse, no deberían tomar el asunto en sus propias manos. Dios ha dicho, la venganza es mía, yo pagaré. Ahora, esto es bien interesante, ¿no? Y por eso les decía que va contra lo que la sociedad moderna nos empuja y nos dice y nos impone. Va contra el concepto de la sociedad actual. Ahora, a lo largo de su epístola, Santiago revela definitivamente su amor por la creación, porque ustedes van a ver que va a ejemplificar algunas cosas. En este versículo 7, él hace uso de un ejemplo, ¿no?
Él describe las expectativas de un campesino que anticipa una cosecha abundante. Él dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía, lo que decíamos, ¿no? La lluvia del otoño y la lluvia de la primavera. Ahora, Santiago hace una comparación, lo ejemplifica de esta manera, ¿no? Y que debía de esperar el campesino de esta forma. Ahí vemos un aspecto importante que nos toca aprender del campesino. El campesino invierte y con paciencia espera el fruto. Y nada gana si se enoja, si le empieza a reclamar a la tierra que por qué no se apura, o a la planta. Ahora, hay una segunda instrucción que da Santiago aquí también con relación a este pasaje. La segunda instrucción, hemos hablado, sea paciente. La segunda instrucción, cuide el sentir de su corazón. Miren lo que dice el 8. Tened también vosotros paciencia, otra vez vuelve a remarcarlo, y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago aplica el ejemplo del campesino a los lectores y les vuelve a repetir, sed también vosotros pacientes y permanecer firmes, porque la venida del Señor se acerca. Santiago le dice a sus lectores que sean pacientes y permanezcan firmes. ¿Con cuál motivo? Para fortalecer el corazón. El original dice de esta manera: permanezcan firmes para que sean fortalecidos sus corazones. Ahora, aquí es muy importante, hermanos, cuidar lo que va sintiendo el corazón en el proceso de la espera. Porque durante la espera, durante el tiempo que estamos metidos en el fragor de la batalla y esperamos con paciencia que Dios obre y que Dios manifieste su obrar en nuestra vida, tenemos que cuidar el corazón, porque el corazón podría llenarse de amargura, podría resentirse ante la situación, podría de pronto, en última instancia, echarle la culpa a Dios de lo que está pasando. Y Santiago apela a cuidar qué va sintiendo nuestro corazón en el proceso de la espera. Miren, hermanos, durante este año hemos sido testigos de muchas cosas tristes, de muchas cosas duras. Hay muchos hermanos nuestros que han perdido su trabajo, que han visto sus economías derrumbarse. Hoy más que nunca, como creyentes, tenemos que cuidar el sentir de nuestro corazón. Porque podríamos llenarnos de resentimiento o de amargura, o podríamos decirle a Dios, Dios, ¿y por qué a mí sí y a Él no? ¿O por qué a mí me tuvo que pasar esto? Y es ahí donde Santiago dice, sed vosotros pacientes y permaneced firmes. Ahí está el llamado. Permanecer firmes. ¿Firmes en qué? En la esperanza de nuestro Dios. En la esperanza de que Dios no abandona a los suyos. Y vamos a ver eso al final. Que Dios es un Dios de gracia. Que Dios tiene un propósito. Claro, el problema es que cuando vivimos esta situación podríamos perder el enfoque y el corazón podría torcerse. Y Santiago dice, tened paciencia y afirmad vuestros corazones en esa paciencia. Tremendo, tremendo, porque los creyentes del primer siglo estaban expuestos a la amargura, al resentimiento, a decirle a Dios, Dios, ¿y hasta cuándo va a pasar esto? ¿Hasta cuándo vas a permitir esto?
y perder de vista el propósito de Dios finalmente. Una tercera instrucción es no se queje. Oh, ay, ay. 9 y 10. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Miren, hermanos, la queja puede conducirle a la murmuración. Y esto coloca al cristiano en una posición de juez. O sea, como que yo entonces, al quejarme por una situación que vivo, o quejarme contra un hermano, o quejarme unos a otros, nos pone en una condición de juez. ¿Ustedes se acuerdan a esa canción de José Luis Perales que decía Dime? Que decía Dime, era un reclamo a Dios, ¿no? Dime por qué los niños sufren en las calles, dime por qué esto y dime. O sea, era como poner a Dios en el banquillo de los acusados. Y la queja nos puede colocar en una posición de juez. Y acá, Santiago, a la gente a quien se dirige Santiago, vive en una situación opresiva que hace que pierdan la paciencia con aquellos que les privan de sus necesidades básicas. Y Santiago le dice, no se quejen. ¿Cómo? Pero no es justo. Santiago está diciendo cosas que totalmente contrarias a lo que hoy vivimos, a lo que hoy se postula, a lo que hoy se promueve. Ahora, con el pasar del tiempo, el quejumbroso se vuelve irritable aún contra aquellos que comparten sus miserias. Y yo conozco mucha gente, y aún yo mismo he sido víctima de la queja. Y entonces nos cambia el carácter y nos volvemos quejumbrosos y ya no damos gracias por lo que tenemos y nos quejamos por lo que no tenemos o por lo que no logramos o por lo que perdimos. Ahora, hermano querido, la conducta de nuestros creyentes del primer siglo era comprensible, sí era comprensible. Nadie puede negar que ellos estaban sufriendo una situación durísima, de opresión, de abuso. Sin embargo, Santiago, guiado por el Espíritu Santo, se detiene y les amonesta para que no se anden quejando unos a otros. Qué curioso, ¿no? Y Santiago dice, hermanos míos, no os quejéis, no seas un quejumbroso, dice, para que no seáis condenados. Ahora, esto llama profundamente la atención, ¿no? Y acá hay un concepto que quiero que lo vean. Quejarse y rezongar es lo contrario de ser gozosos y agradecidos. Aunque a veces el creyente puede encontrarse viviendo situaciones poco envidiables, lo cierto es que cuando comienza a quejarse cae en pecado. Generalmente es así. ¿Por qué? Porque acusa a Dios y lo acusa indirectamente de las desgracias que sufre. Finalmente, cuando uno entra en el espíritu de queja, finalmente termina echándole la culpa a Dios al final de cuentas, ¿no? Porque le puede echar la culpa al gobierno, le puede echar la culpa a la pandemia, y al final es, bueno, Dios, tú eres el culpable porque al final tú controlas todo. Entonces, lo que dice Santiago viene como palabra de advertencia para el quejoso impaciente y como palabra de consuelo para la persona que mantiene sus ojos fijos en Jesús. Miren ustedes que tiene un doble enfoque para el quejumbroso impaciente y una palabra de consuelo para el que mantiene sus ojos fijos en Jesús. Y no es fácil, hermanos queridos. Miren, los creyentes del primer siglo
tenían razones más que válidas para quejarse. Sin embargo, Santiago les escribe y le dice, no se quejen, no se vuelvan jueces. Y él va a usar una figura que la vamos a mirar luego. Pero vamos a ir a la cuarta instrucción. No jure, verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Cuarta instrucción, este versículo pareciera no tener relación con el contexto. Sin embargo, hay una conexión con el pensamiento del verso 9. Miren, bajo la presión de las circunstancias hay una tendencia a hablar explosivamente y usar el nombre de Dios descuidadamente en juramentos apresurados e irreverentes. Había tanta presión, era como una olla de presión que estaba generando que probablemente los creyentes hablen explosivamente y usen el nombre de Dios descuidadamente y hacer juramentos apresurados e irreverentes. Es tal vez en relación al verso 9, dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Que Santiago dice, pero sobre todo lo que puedas estar viviendo, pero sobre todo lo que tú puedas estar atravesando, es decir, sobre todas las formas de descuidar el lenguaje emocional y quejumbroso, no jures. Es curioso, ¿no? Que una cosa tiene cierta relación con la otra. Y este mandamiento, el escritor está citando literalmente las palabras de Jesús en Mateo. Miren, les voy a enseñar un cuadro, ¿no? Mateo 5, 34 al 37 en el Sermón del Monte. Miren, Mateo 5, 34, 37, 34, 35 y 37 es Jesús. Y acá tenemos a Santiago 5, 12. Jesús dijo, pero yo os digo, Santiago dice, sobre todo, hermanos míos. Jesús dice, no juréis de ninguna manera. Santiago dice, no juréis. Jesús dice, ni por el cielo. Bueno, Santiago también dice, ni por el cielo. Y Jesús dice, porque es el trono de Dios, ni por la tierra. Santiago dice, no juréis ni por la tierra. Y Jesús dice, no juréis por el cielo ni por el trono de Dios, porque ni la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén. Santiago dice, ni por ninguna otra cosa. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del rey, dice Jesús, que vuestro sí sea sí. Jesús dice, y miren lo que dice Santiago, que vuestro sí sea sí. Y vuestro no, no, dice Jesús. Y Santiago, y vuestro no sea no. Lo que es más de esto, dice Jesús, procede del malo. Santiago dice, os seréis condenados. Qué curioso, ¿no? ¿Qué tal relación que hay entre lo que Santiago o lo que Jesús dijo y Santiago replica? Yo me imagino que Santiago esto lo debe haber escuchado más de una vez del Señor Jesús y ahora lo va a decir de una manera frontal a la iglesia del primer siglo a la cual él escribe. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, ante una práctica habitual, tanto Jesús como Santiago condenan vigorosamente la costumbre judía de fortalecer afirmaciones con juramentos no obligatorios. ¿No les ha pasado, hermanos, que de pronto conocemos personas que juran por cualquier cosa o usan de juramentos para afirmar lo que están diciendo? Porque sienten que sus palabras no tienen credibilidad, entonces hacen uso de juramento. No, no, mira, yo te juro que es así. No, yo te juro que te voy a pagar. Y hay gente así. Es como un hábito, ¿no? De costumbre. Y aparentemente Santiago ve esto en la iglesia también. Y lo menciona directamente porque él ve que esto es una práctica muy negativa. Ahora, pregunto, ¿está prohibido jurar? Bueno, la palabra dice claramente, tanto Jesús como Santiago dicen, no juréis.
Pero podría venir una pregunta, y en una corte legal, en un juicio donde se nos pide jurar y que nos piden jurar sobre la palabra, sobre la Biblia, ustedes lo han visto, ¿no? O por ejemplo, cuando va a juramentar un ministro. Ahora, aquí hay una respuesta que vale la pena meditarla, ¿no? Dado que los hombres matizan la verdad y la falsifican, y falsifican los hechos en consideración, muchas veces en los jurados, en los juicios, el uso del juramento se hace necesario. ¿Por qué? Porque en las cortes, los hombres muchas veces por conveniencias matizan la verdad y falsifican los hechos en consideración. Ante esa situación, el uso del juramento es necesario, o sea, como diciendo, juro que voy a decir la verdad. Y hermanos queridos, y aún así la gente a veces no dice la verdad. Ahora, la persona que se pone bajo juramento y lo quebranta, ¿qué va a pasar? Enfrenta la ira de Dios. Ojo, la persona que se pone bajo juramento y lo quebranta, enfrenta la ira de Dios. Esto es muy serio. A mí me han preguntado, en una corte, ¿yo puedo juramentar? Bueno, dadas las circunstancias de la sociedad, del mundo, de ese matiz que a veces la verdad tiene para muchos y donde se falsifican los hechos en consideración, el uso del juramento es necesario, donde yo voy a ratificar que lo que digo es verdad. Pero ojo, si yo me pongo bajo juramento y quebranto me enfrento a la ira de Dios. O sea, no me es gratuito el tema, ni para mí ni para un no creyente. Y esto es algo que tenemos que tener presente porque dice, hermanos míos, 12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni la tierra, ni por ningún otro, sino que vuestro sí sea así, para que no caigáis en condenación. Ahora, si yo me pongo bajo juramento, tengo que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque me pongo o me voy a exponer a la ira de Dios. Ahora, la enseñanza de Jesús reiterada por Santiago es simple. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. En otras palabras, sé honesto y di la verdad en toda ocasión. O sea, ese es el concepto de Jesús y de Santiago. Ser honestos en toda ocasión. Mi sí sea así, que mi sí tenga peso de veracidad y mi no tenga el peso. Ahora, esto es importante porque de repente yo en mi andar de vida no he demostrado honestidad y por eso mucha gente hace uso de juramentos para reafirmar sus palabras. Pero la enseñanza es clara de Jesús y de Santiago en este caso. Sé honesto y di la verdad en toda ocasión. Y punto. Ahora, vamos a otro aspecto. Hemos hablado de los cuatro instrucciones, ¿no? 4 instrucciones que nos da la palabra a modo de mandamientos. Sé paciente, cuida lo que siente el corazón, no te quejes, no jures. Ahora, hay un aspecto que quería, donde vamos avanzando ya. Les voy a compartir aquí esta pantalla. El uso de ejemplos para ilustrar la paciencia. Justamente el 10 y el 11 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces acá Santiago, en primer lugar, los instruye por medio de un ejemplo positivo.
los exhorta a seguir el modelo que las escrituras proponen en los profetas, ¿no? Entonces, esta es la primera idea, ¿no? Los instruye por medio de un ejemplo positivo. Miren, tomad como ejemplo aflicción y paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. En segundo lugar, ¿quiénes son los justos que son dignos de ser imitados? Bueno, son los profetas que se mencionan en el Antiguo Testamento, prominentes personajes de los tiempos del Antiguo Testamento, sirven como ejemplos de paciente resistencia. Entonces, ellos son. Pensemos en la persecución, por ejemplo, que Elías soportó de parte del rey Acab, en las penurias que Jeremías sufrió a manos de los reyes de Judá. Pensemos en la perseverancia que Daniel demostró cuando fue puesto en la fosa de los leones en la época del exilio. Todos estos y muchos otros sufrieron porque hablaron en nombre del Señor. Y Santiago dice, pensemos, tomen como ejemplo a estos hombres. Ellos pasaron por momentos difíciles. Elías, Jeremías, Daniel, y todos sufrieron porque hablaron en nombre del Señor, porque eran creyentes, porque defendían una fe, porque vivían un estilo de vida diferente al sistema, al status quo. Pero además, Santiago nos dice, considera bienaventurados a los que han perseverado. Santiago los considera bienaventurados. Mira lo que dice el 11 en su primera parte. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventurados los que han perseverado y siguen perseverando. Nuevamente, en la introducción a su epístola, Santiago escribe esta bienaventuranza. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿No? Es curioso. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida. O sea, Santiago considera bienaventurados a los que han perseverado. Y pareciera que Santiago le dice al creyente que persevera, soporta activamente su carga cuando está en la prueba y tentación y sigue siendo valiente. Hermanos queridos, la vida cristiana es para los valientes. Yo les he comentado que el grupo de personas que encabeza la lista de los que van a ir al infierno es un grupo del que nosotros tenemos que ser ausentes. Miren ustedes lo que dice Apocalipsis 21:8. Acompáñenme a Apocalipsis 21:8. Si alguien lo puede leer, por favor léalo. Abre su micro y lo lee. Miren quién encabeza la lista de los que van al infierno. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué interesante, muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Que los que encabezan la lista no son los incrédulos. Son primero los cobardes, que por su cobardía no creyeron. Y hermano querido, Santiago está diciendo a sus lectores que están sufriendo. Dice, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Dios. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que han soportado, a los que han seguido siendo valientes. Y por ser valientes han continuado creyendo. Qué cosa, ¿no? Y los que encabezan la lista de los que van al infierno son los cobardes y que por su cobardía no creyeron.
Esto tiene un matiz tremendo para nosotros, para nuestra vida. Ahora, Santiago habla del notable ejemplo de Job, ¿no? Verso 11 en su segunda parte dice, habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor. Antes de llegar ahí, habéis visto de la paciencia de Job. Santiago en su epístola usa la palabra perseverancia en vez de paciencia. Miren, la versión NTV dice, por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él. O sea, en el original, esta palabra, habéis oído de la paciencia de Job, dice, habéis oído de la perseverancia de Job. Y aquí la paciencia puede ser descrita como una tolerancia pasiva. A diferencia de esto, la perseverancia es la determinación activa de un creyente cuya fe triunfa en medio de la dificultad. No es una tolerancia pasiva. Podríamos pensar, no es así. Aquí la perseverancia es la determinación activa de un creyente cuya fe triunfa con valor en medio de la aflicción y de la dificultad. Y Santiago le dice a los creyentes, habéis oído de la perseverancia de Job. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Qué es lo que hace de Job una persona inolvidable? ¿Qué lo hace inolvidable? Él es conocido por su constancia, por su fe perseverante que al fin triunfa, ¿no? Miren, hermanos, él no es conocido porque nunca se desalentó. Sí se desalentó. Tanto así que un día dice, ojalá me muriera, ¿no? O él dice, maldito el día que le dijeron a mi madre que había nacido varón. O sea, no fue eso. Lo que lo hace inolvidable es su constancia, su fe perseverante. Él va a decir, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? Y aunque Él me matare, en Él esperaré. ¡Qué tremendas palabras! Y Santiago le dice a sus lectores que Dios bendijo a Job a causa de su fe perseverante. Y hermano querido, si acá hay un mensaje que nos deja Santiago, es que Dios espera que tengamos una fe perseverante y valiente. ¿Puede que te desalientes? Sí, te puedes desalentar. ¿Puede que entres en depresión? Probablemente. Job lo vivió. Tanto que así, él dice, no, maldito el día que dijeron a mi madre, ha nacido hijo varón. O sea, él está en un túnel, pero él dice, yo sé que mi Redentor vive y si, aunque él me matare, en él esperaré. ¡Qué tremendo! Eso hace a Job inolvidable. Su fe, valiente, perseverante. Ahora, hay algo más aquí hermoso que pone Santiago, la incomparable compasión y misericordia de Dios. Miren la última parte, ¿no? Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Gloria a Dios. Hay una pregunta que puede surgir acá, ¿no? ¿Le interesa en realidad a Dios la suerte del hombre en la tierra? Miren, ustedes ven la pandemia, ustedes ven la situación del mundo, ustedes ven los niños que mueren en las zonas de hambruna, en el África y en tantos lugares. El otro día vi una foto que de repente algunos la han visto, de un niño de color totalmente desnutrido, terrible, y un buitre esperando que caiga muerto. Terrible, desgarrador. Ahora la pregunta es, ¿le interesa en realidad a Dios la suerte del hombre en la tierra? Pues sí, mis hermanos, sí, y 3 veces sí. Dios se preocupa por su pueblo. Santiago escribe estas palabras tranquilizadoras. El Señor
está lleno de compasión y misericordia. La versión nuestra dice, habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso. El original dice, el Señor está lleno de compasión y misericordia. Y saben ustedes que Santiago acuña una palabra en griego que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Él dice, el Señor está lleno de compasión. Esa palabra solo la acuña Santiago. El Señor está lleno de compasión. Dios es más que compasivo. Está lleno, rebosante de compasión. Su corazón siente compasión por la persona que necesita ayuda. Hermano querido, eso es una realidad, y cuanto más su pueblo. Y Santiago se toma el trabajo, guiado por el Espíritu Santo, de decir, mira, Dios está lleno, rebosante de compasión. Y Él siente compasión por la persona que necesita ayuda. Ahora, Santiago exhorta a sus lectores a mirar a los profetas. Les recuerda la perseverancia de Job y les enseña cuán grandes son el abundante amor y la misericordia de Dios. Y él dice, ¿no? El Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál es el mensaje en resumen de Santiago? Dios te sostendrá. Dios os sostendrá, sea cual fuere tu suerte. Dios te sostendrá. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos terminando. Algunas cosas para aplicar personalmente. Permíteme compartirte esto. Algunas cosas para aplicar en la vida. Aplicación personal. Aquí está. Primero, no se sumerja o ponga la vista en la situación para que no lo sobrecoja el enojo. Hermano querido, no recrees tus pensamientos demasiado en las circunstancias para que la ira no se apodere de tu vida. Pon tu mirada en el Señor Jesús. ¿Qué dice Hebreos 12, 1 al 3? ¿Quién lo lee, por favor? Abre su micro y lo lee. ¿Qué dice Hebreos? Pastor, yo. Ok, vamos, Marcelita. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Tremendo, ¿no? Ahí tenemos la importancia de poner nuestra mirada en el Señor Jesús. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora, el autor de Hebreos apela a la gran nube de testigos que tenemos. ¿Quiénes son esa gran nube de testigos? Los que están en el capítulo 11, esa gran galería de hombres de fe. Miren, esos son los testigos. Bueno, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante con la mirada puesta en Jesús, no en las circunstancias. Una segunda cosa importante, no se concentre en usted mismo, en ti mismo, no te concentres en ti mismo para que no caigas en estado de autocompasión. Muchas veces nos empezamos a concentrar tanto en nosotros mismos que empezamos a sentir lástima de nosotros mismos. ¿Qué va a generar eso? Que nuestra fe decaerá y no podremos afrontar las situaciones efectivamente. O sea, cuando uno empieza a mirarse a sí mismo y quita la mirada del Señor,
la fe se empieza a derrumbar. ¿Qué dice Colosenses 3, 1 al 3? A ver, ¿quién lo lee, por favor? Colosenses 3, 1 al 3. Yo, pastor, A ver. si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Miren ustedes, acá hay algo interesantísimo que dice Pablo. Él dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Ustedes saben que aquí Pablo está diciendo, la realización de nuestra vida está en el Señor. ¿Tú quieres realizar tu vida, sentirte realizado? Tienes que buscar tu vida en Cristo. Entonces, no nos concentremos tanto en nosotros mismos para no caer en ese estado de autocompasión, ¿no? Que va a hacer que nuestra fe se venga abajo. Tenemos que tener la mirada puesta en el Señor porque ahí está la realización de nuestra vida. Una tercera aplicación que creo que vale la pena es que el culpar a otros creará una atmósfera de queja y resentimientos. No le echemos la culpa a otros, no le echemos la culpa a las circunstancias, no tratemos de estar buscando a quién echarle la culpa. No vivamos quejándonos. Esto puede obstruir el amor de Dios en nuestro corazón y el amor que Dios quiera que tengamos por nuestro prójimo. Aun cuando éste haya cometido algún agravio contra nuestra vida, no le echemos la culpa. Démonos cuenta que Dios está usando toda situación para forjar un carácter. Hermano querido, yo quiero decirte algo que lo aprendí hace muchísimos años. Lo único que tú y yo nos vamos a llevar al cielo es un carácter forjado por la mano del Señor. No nos vamos a llevar nada más. Nos vamos a llevar un carácter forjado y Dios usará lo que sea necesario para forjar nuestro carácter. De repente va a usar a tu vecino, de repente va a usar a tus hijos, de repente va a usar a tu jefe, de repente va a usar a tus padres, a tu esposo o tu esposa. Y en el momento que Dios cumpla su propósito, va a traer mucha bendición sobre tu vida. Nada sacamos culpando las circunstancias, al jefe, al marido, a la esposa, a los hijos. Al contrario, eso va a obstruir el amor de Dios en nuestro corazón. Y en cuarto lugar, no mires al presente. Para que no te pierdas lo que Dios quiere lograr en el futuro. El secularismo nos ha engañado. ¿Qué dice el secularismo? Vive el aquí y el ahora. Lo demás no importa. ¿Lo has escuchado? El creyente, si bien es cierto, tiene que vivir su presente, pero tiene que vivir su presente mirando su futuro. Hay una gran diferencia. Independientemente de las circunstancias, Dios tiene una victoria para aquellos que se mantienen firmes. Recuerda que la prueba de nuestra fe obra para el beneficio de aquellos a Dios, a aquellos a quienes que aman a Dios. La prueba de nuestra fe obra para el beneficio de aquellos que aman a Dios. Entonces, no mires solo el presente, para que no te pierdas lo que Dios quiere lograr en el futuro. Qué hermoso, ¿no? Hermano querido, Dios tiene planes. Y Santiago le dice a sus lectores, Dios es un Dios bueno.
Mira, mira Job, mira los profetas, mira lo que vivieron, mira todo lo que lograron. Muchos de ellos no lograron lo que querían aquí, pero Dios les ha dado allá. Eso es vivir la vida con trascendencia, con sentido de eternidad. Nuestro paso aquí es momentáneo. Este es el prólogo de la vida del creyente. Y hermano querido, si tú miras solo el presente, vas a ser un desdichado. Mira lo que Dios quiere lograr en el futuro. Y el gozo va a venir a tu vida inmediatamente. Porque vas a vivir con sentido de eternidad. ¿Disfruta el presente? Sí. ¿Tienes problemas en el presente? Sí. Pero mira el futuro. Mira aquello que Dios tiene preparado para ti. Y probablemente tú digas, pero en el cielo. No, también aquí. ¿Por qué no? También aquí. Jesús le dijo, cuando Pedro dijo, nosotros hemos dejado padre, madre, hermanos, y Jesús le dijo, pues a los que han hecho eso tendrán mucho más, no solo allá, sino también aquí. Dios va a bendecir tu vida y la mía. Ahora, soy paciente y sobre todo perseverante en medio de las dificultades que quizás atravieso sin tener una razón. Soy paciente. Cuido mi corazón en el proceso de la espera de pensar en cosas que lo desalientan o afectan mi comunión con Dios. ¿Qué piensas en medio de la aflicción, de las dificultades? ¿Qué dice Filipenses 4:8? ¿Cómo debemos pensar? Mira, Pablo cuando escribe esto en Filipenses 4:8, ¿dónde estaba? Estaba en el Hotel Marriott, ¿no? Disfrutando de unas lindas vacaciones, ¿cierto? ¿Dónde estaba Pablo? Pablo estaba en una cárcel horrible, romana. Y él va a decir, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. ¿Cómo cuidas tu corazón en ese proceso de la espera, de pensar en cosas que lo desalientan o afecten mi comunión con Dios? ¿Cuidas tu corazón? ¿Qué estás pensando? ¿O estás pensando en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre? ¿Cómo cuidas tu corazón? ¿Eres de las personas que vive quejándose del clima, de lo que no tengo, de lo que me falta, de lo que me sobra, etcétera? ¿O vives agradecido a Dios por lo que sí experimentas cada día de su gracia y misericordia? ¿Haces juramentos para confirmar tus declaraciones porque sientes que tus palabras carecen de veracidad? Ojo, ¿no? ¿Cómo estás siguiendo el ejemplo de quienes por su perseverancia obtuvieron la bendición de Dios sobre sus vidas? Por su perseverancia, no por su inmediatez. Hermano querido, termino solamente con esta pregunta y esta palabra. ¿Estás entrenado para la resistencia y la perseverancia en medio de las dificultades, sin quejas y murmuraciones? Porque si no estás entrenado para eso, créeme que Dios te va a meter al gimnasio. Te lo puedo decir por experiencia. Si todavía no estás entrenado para una larga carrera de resistencia y de perseverancia y tú estás pensando que la vida cristiana es una carrera de velocidad, pues déjame decirte que el Señor te va a meter al gimnasio. Y esa carrera de resistencia y perseverancia se forja en medio de las dificultades y donde vas a aprender a no quejarte, a no murmurar. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga, de verdad. Con todo mi corazón te lo digo. Que Dios nos ayude. No es fácil. La vida cristiana
es para valientes, hermano querido. Y Santiago se lo está diciendo a sus hermanos que están pasándola mal. Y él le dice, miren a los valientes del Antiguo Testamento. Mírenlos. Sé paciente. Cuida tu corazón. No te quejes. No jures. Imita a los profetas que la pasaron no nada bien, pero por causa del Evangelio. Y mira lo que lograron. ¿Y dónde están ahora? Que el Señor nos bendiga. El Señor nos ayude. Estamos viviendo tiempos difíciles. Nos cuesta. Y la fe nos va a costar más cada día. Nos va a costar más. Que Dios nos bendiga. Señor, te damos gracias porque tú eres el todo de nuestra vida. Porque no importa lo que tal vez afrontemos en nuestro andar por esta tierra. Nuestro legado y capital está en el cielo. Está contigo, Señor. Y Padre, en esta tarde, gracias porque hoy nos animas, nos alientas, nos enseñas cómo debemos vivir, qué esperas, qué actitud quieres que tengamos ante las dificultades que sin duda viviremos. Pero que recordemos que en Cristo lo tenemos todo, que tú eres el mayor tesoro que tenemos y que si te tenemos a ti lo tenemos todo. Y que un día, Señor, tú nos darás todo lo prometido. Pero por el momento nos estás entrenando en la perseverancia, en la resistencia, en esta carrera de resistencia que es la fe. Permítanos ser creyentes valientes y al ser valientes dispuestos a creerte en todo momento. Señor, gracias por estar entre nosotros y en nosotros. Gracias por el grupo hermoso de hijos tuyos que hoy nos congregamos aquí, Señor, a mirar, a meditar, a estudiar tu palabra. Bendice tu palabra, que haya cabida en nuestros corazones para tu palabra, que la apliquemos en nuestro diario vivir. Es lo que deseamos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos en este inicio de semana. Que esta semana tengamos una semana bendecida, donde podamos percibir tu presencia como algo tan especial. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Que Dios los bendiga. Pueden abrir sus micrófonos. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Gracias, pastor. Muchas gracias. Dios los Dios los bendiga. Gracias, hermanos. Enseñanza, Bendiga, pastor. Dios le bendiga. Gracias, bendiciones. Dios los pastor. bendiga. Gracias, a Feliz hermano. Navidad, feliz Navidad para todos. Dios les bendiga. Hermanos queridos, por si Ya nos acaso, vamos a ver en Navidad. todavía nos vamos a ver, todavía no. Ah, ya sí. Miren, escuchen, la próxima semana no hay clase, ojo, no hay clase porque hay ayuno, hay ayuno y cuando hay ayuno se pretende que estemos todos enfocados en el ayuno y el siguiente domingo que cae, a ver, hoy es 6, 13, 20, es nuestra última clase. Así que Dios nos bendiga. Ahí sí vamos a venir con nuestro gorro de Papá Noel, con panetón. La coinonía. Dios les bendiga, hermanos queridos. Gracias. Bendiciones para todos, hermanos. Bendiciones, pastor. Todo integral, hermano. Dios Dios bendiga. les bendiga. Muchas gracias. Un día de sol muy hermoso. Bendiciones, pastor. Cuídese. Dios los bendiga. Lindo verlos. Cuídense. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Dios los guarde. Pastor, gracias.
Gracias a ustedes.